Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Ivonne, buenos días. Buenos Bien. días, Andrei. Gracias. ¿Algún aviso, Andrei, antes de que empecemos? ¿Algún aviso para la siguiente semana? Sí, esta es la última clase programada como seminario, fue el último contenido compartido, tamaño de la muestra. Ya entonces entramos a fase final de entrega de pendientes. Terminando todo esto, entonces, pues ya tenemos herramientas para terminar de construir el trabajo de protocolo, ¿no? También llamado tesina. Vamos a definir las fechas que entre hoy y mañana se despliegan en el Classroom para que vean cuál es el deadline para entregar su tesina. Em, Habíamos comentado esta cuestión de las particularidades que cada comité o que el CIRELSIS pudiera tener y decíamos que no es la carta de aceptación del proyecto en sí, sino la de recepción, ¿no? Es decir, que haya sido sometido al comité ya es el elemento que se busca. Desde luego que aquí pues tienen que buscar el apoyo del Comité Local de Investigación y el examen final de todo este camino recorrido está programado, como lo vieron en el calendario, para el próximo martes 5 de diciembre. A través del chat vamos a estarles dando las instrucciones. Esto es un examen pues entre adultos. Sabemos que no va a haber un vigilante en aula, no va a ser en un aula, va a ser así también a distancia y a través de un formulario, pero la particularidad para que podamos incluso uno mismo evaluar las habilidades, los conocimientos, pues es que va a ser tiempo restringido. Y bueno, para no distraer, las particularidades sobre el examen que es la próxima semana, el día martes. em, Se las voy a estar compartiendo entre el lunes y el martes mismo. Es cuestión de estar pendiente del chat. Y tenemos la sesión de cierre para el día jueves 7 de diciembre, que es con el doctor Osvaldo Talavera. Muchas de las inquietudes que todavía puedan quedarles respecto a sus propios proyectos, respecto a los conceptos vertidos acá al enfoque que el CAIC quiere eh, compartir con todos ustedes quienes se mantuvieron en el diplomado, pues será un buen momento porque justo muchas de las ideas y los enfoques se fundan con el doctor Talavera. Así que pues no se lo pierdan. Allí van a estar, espero, todos los maestros del CAIC también para hacer ya el cierre de este proceso. Y nosotros, Ivonne, pendientes ahí vía chat por si alguien necesita algún apoyo complementario todavía. Sabemos que no todos han tenido el sistema más fluido y comunicado con sus demons, pero pues bueno, nuestra intención es provocar en cada uno de ustedes que hagan su proyecto. Seguimos a la orden en el chat de WhatsApp y esperemos que todo esto concluya exitosamente para cada persona. Listo, Ivonne, muchas gracias. Gracias, Andrei. Nada más, y un último aviso para quien está interesado en entrar a la maestría. Los exámenes de ingreso van a ser vía Zoom entre el 12 y 15 de diciembre. En el Poli nosotros mandamos el listado final de quienes aprobaron y ellos hacen la programación. Le avisaremos con anticipación para que puedan reservar ese espacio junto con las instrucciones. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Esta es una de las clases más bonitas y de las más importantes, junto con la parte de pertinencia de la prueba estadística. Entonces, vamos, por favor, a iniciar. Va a ser vamos a repasar algunos aspectos generales y lo más importante del video que ustedes revisaron. Y después vamos a pasar a hacer algunos ejercicios de algunas preguntas de su proyecto de investigación. Entonces, vamos a iniciar mencionando cuáles son
¿por qué es importante calcular el tamaño de muestra? ¿Por qué no podríamos simplemente aceptar que un proyecto diga cálculo de tamaño de muestra por conveniencia? O no se calculó. ¿Quién dice yo? Diana, adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. Mencionaban primeramente, pues, porque el cálculo de muestra hace que nuestros resultados eviten ciertos errores de interpretación y además por la cuestión de los recursos, porque se mencionaba que tanto los recursos, pues, económicos y humanos no son infinitos, entonces esto permite que se optimicen los mismos. Ok, perfecto. Entonces, tocaste un punto que es fundamental. Necesitamos cuidar los recursos, pero también, esto seguro lo vieron con Marce en la parte de consideraciones éticas, si no se hace un cálculo de tamaño de muestra, si la muestra queda muy chiquita, pues entonces aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, tener un resultado falso negativo. Entonces, pues esos resultados al final, ese proyecto no tiene validez científica. Cuando ustedes están llevando a cabo su proyecto de investigación, este es un momento donde tienen que hacer su cálculo de tamaño de muestra y pensar en la factibilidad y la deseabilidad. ¿Les va a alcanzar el tiempo? ¿Tienen la población suficiente para alcanzar ese tamaño de muestra? Ahora, también es importante por cuestión de calidad hacer un cálculo de tamaño de muestra. Es más fácil tener el control de calidad de 200 datos de 200 participantes que incluir necesariamente a 10,000 participantes y que no tengamos la suficiente calidad en la información. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos muestras que son muy grandes? ¿Qué es lo que sucede? Se corre el riesgo de tener significancia estadística, aun cuando clínicamente no sean relevantes. Bien, Eric, ¿me podrías poner un ejemplo? Recuerdo que mencionaban en la farmacia, en el sector farmacéutico hacían estudios con grandes muestras y bueno, como ejemplo solo recuerdo eso, no más. Ok. Eso, por ejemplo, si se incluyen 10,000 participantes, pues a lo mejor va a salir significativa una diferencia de glucosa de 2 miligramos por decilitro. Es significativo desde la estadística, pero no desde la clínica, porque es algo que no va a tener impacto. Daniel Patiño comenta el ejemplo de las estatinas. Exacto. Entonces, es importante que ustedes consideren siempre que analicen el tamaño de muestra, cuando estén leyendo un artículo, aguas, si se tienen que incluir 10,000 participantes para observar el tamaño del efecto. Aguas, si en el artículo dice que no se hizo cálculo de tamaño de muestra. La única condición donde no se hace cálculo de tamaño de muestra es cuando se trata de alguna enfermedad reciente, donde apenas empieza a hacer la descripción de casos, las series de casos. Pero, pues para que ustedes tomen esta información de las series de casos, lo van a tomar con toda la reserva posible, porque saben que ese número de participantes es limitado y probablemente no les va a permitir hacer alguna suposición. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Lisel. Sí, he visto trabajos donde dice a conveniencia del investigador. ¿Esto es No factible? hicieron, no. El cálculo de tamaño de muestra, les voy a recordar el ejemplo que venía en el video de por qué eso no es válido. Algo así pasó aquí. El cálculo, algo que es importante aclarar es qué es el cálculo de tamaño de muestra y qué es el muestreo. Entonces, el muestreo puede ser
probabilístico o no probabilístico, el probabilístico, toda la población, todos los componentes de la población tienen la misma oportunidad de participar en el estudio. El muestreo no probabilístico, ustedes deciden hacer el reclutamiento en determinado tiempo, en un solo turno, en aquellos que vayan cumpliendo sus criterios de inclusión. Entonces son aspectos diferentes el muestreo del cálculo de tamaño de muestra. Pero, Lisel, si en algún artículo dice cálculo de tamaño de muestra a conveniencia, pues aguas con esos resultados. Podría suceder que ocurra algo como lo que está en este artículo. Entonces, este artículo está publicado en Lancet, está muy viejito, está publicado en 1993, pero contiene información que es útil de tratamientos que se siguen utilizando en la actualidad. Entonces, en este estudio se querían evaluar dos tratamientos. Uno, la infusión con opteótride y el otro, escleroterapia para el sangrado por varices esofágicas. Ellos esperaban una eficacia de 85% en el grupo de opteótride. El desenlace era el control de la hemorragia. Y 90% en el grupo de escleroterapia. ¿De dónde tomaron ellos esta diferencia? Dice que derivado de su experiencia, puede ser de algún estudio previo, puede ser de resultados que se hayan publicado con anterioridad. Se calculó o se estimó un poder a 80%, un error alfa a 5%, y ellos estimaron que se requerían al menos 900 pacientes para cada grupo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que ellos arbitrariamente eligieron solo 100 pacientes y aceptaron la probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Cuál es la repercusión de esto? Aquí ellos convenientemente eligieron solo 100 participantes de esos 1,800 que requerían para cada grupo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Disminuyeron el número de pacientes y fue pues a su conveniencia. Y cometieron un error falso negativo. Ok, bien, Licen. Doctor Calleja. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me parece a mí que la cuestión aquí sería que ellos asumen que con el número de pacientes que ellos escogen arbitrariamente, tienen una probabilidad muy grande de que el resultado del estudio sea un falso negativo, ¿no? Por el número total de pacientes. Y sin embargo, bueno, pues en la conclusión del estudio ellos ponen que pues ambas estrategias son efectivas para reducir la hemorragia varicial. Sin embargo, pues pierde fuerza el estudio, ¿no? Al considerar que finalmente pues al tener un número de muestra bajo, no están viendo exactamente las diferencias estadísticas, pues. Claro. ¿Y de verdad no hay diferencia? Vamos a ver qué fue lo que encontraron. A este artículo siempre le denomino la crónica de una muerte anunciada, porque ellos desde aquí ya están diciendo qué es lo que va a pasar. Si ellos asumen la probabilidad de cometer un error tipo 2, pues van a tener un resultado que es falso negativo. Es decir, a pesar de que clínicamente haya diferencias, desde la estadística no las van a observar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este estudio? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Ustedes hubieran llevado a cabo este estudio solo con sus 100 pacientes? ¿Sabiendo lo que iba a pasar? Su delta o diferencia en la eficacia era de 5%. Ahora, vean los resultados que ellos encontraron.
El sangrado se controló en 90% de los pacientes con escleroterapia y en 84% de los que tienen octeótride. ¿Qué opinan de esos resultados? De esa diferencia de 6% para 1993, donde no había tantas opciones terapéuticas y donde el sangrado por varices esofágicas pues tenía una alta mortalidad. Alberto, adelante. Hola, buenos días. Entiendo que podría ser clínicamente útil, pero estadísticamente pues pierde valor, ¿no? Claro. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión de este estudio? O la discusión de estos resultados es que que falta poder estadístico, que hay probable que estamos ante un error tipo 2, ante un falso negativo, porque los resultados clínicamente sugieren un beneficio, pero desde la estadística esto no podemos corroborarlo. Entonces, pues, ¿qué información aporta en diferente a lo que ellos ya sabían al iniciar el estudio? Es casi la misma diferencia que ellos buscaban. Ellos encontraron 6% cuando le estaban apostando a un 5%. Entonces, pues al final hicieron el estudio, se evaluaron estos participantes, estos 100 participantes, pero de todas maneras, pues sus resultados no son concluyentes. ¿Qué opciones, qué alternativas hay para incrementar el tamaño de muestra? Podría ser que en ese hospital no tuvieran la población suficiente. Podría ser que no tuvieran el recurso económico, el personal suficiente. ¿Qué podrían hacer ustedes para poder aumentar ese tamaño de muestra? Pero si no hay más pacientes, ya no entendí la pregunta. No hay más pacientes en ese hospital, Ah, pero pues, ¿qué tal que hacen un estudio multicéntrico? ajá. Y en lugar de, si lo hiciéramos en México, pues en lugar de someterlo a su comité local, tendrían que someterlo al comité nacional y hacerlo multicéntrico. Invitar a otras personas a colaborar. Entonces, esa es una alternativa. Entonces, esto es lo que pasa cuando se hace un cálculo de tamaño de muestra. Bueno, no se hace cálculo de tamaño de muestra y simplemente se dice que es a conveniencia. ¿La conveniencia de quién? Del investigador. Y piensen, acuérdense siempre de este estudio donde los resultados clínicamente eran importantes, pero pues por no hacer o incluir a la población suficiente, pues sus resultados, la aportación de este artículo se encuentra limitada. Entonces, esa es la razón por la cual un artículo que no hizo cálculo de tamaño de muestra pierde validez por esa probabilidad de cometer un error tipo 1. Ahora, tipo 2, perdón. Y no podemos estudiar a toda la población porque todas las diferencias van a salir significativas aún cuando clínicamente no lo sean. ¿Ok? Su cálculo de tamaño de muestra en este momento tendrá que ser ajustado, reajustado, evaluado. Van a tener que considerar la factibilidad de ese tamaño de muestra. ¿De dónde van a tomar esa información para hacer ese cálculo? De lo ya reportado en la literatura. Ahora, vamos a ver este ejemplo de un error tipo 1. Asumamos que es un ensayo clínico donde se está evaluando la efectividad de un tratamiento versus otro placebo. En el grupo 1, la efectividad es de 10%, mientras que en el grupo 2 es de 9.8%. ¿De cuánto es el delta o tamaño del efecto? Del 0.2%. Exacto. Y si tuviéramos una muestra de 20,000 participantes, pues seguro esos resultados desde la estadística serían significativos, pero clínicamente la diferencia es mínima, es poco útil. Del otro lado, del lado derecho, tenemos un error tipo 2, donde el efecto
en el grupo 1 es de 50%, en el grupo 2 70%, ¿de cuánto es el delta? Del 20. 20%. Si yo decido por conveniencia incluir solo a 30 participantes, ¿qué voy a encontrar? Pues un valor de P que no es significativo, aunque desde la estadística podría ser, perdón, desde la clínica podría ser una maniobra que tenga impacto. Entonces, esa es la importancia de que ustedes realicen el cálculo de tamaño de muestra. Ahora, ¿qué requerimos para hacer el cálculo de tamaño de muestra? ¿Cuáles serían los elementos que ustedes necesitan en este momento para poder llevar a cabo el cálculo de tamaño de muestra de sus proyectos? Vamos a Tipo de enumerar. estudio. Tipo de estudio, ok. Lupita, ¿por qué Sí. es importante el tipo de estudio? Bueno, pues para saber qué es lo que quiero obtener, obviamente mis objetivos, si es descriptivo, si es comparativo, cuántas Ok. mediciones se hicieron. Perfecto. Este aspecto que tú comentas es muy importante. La mayoría de las veces que reviso algún proyecto de investigación, siempre se utiliza el cálculo de tamaño de muestra para una proporción de poblaciones finitas, sea cual sea el objetivo. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra, utilizando la forma de una proporción, solo se utiliza para un estudio que es descriptivo, pero si es comparativo, tendría que utilizar o una diferencia de proporciones, o una diferencia de medias, o un estudio de eventos, o un tamaño de muestra de eventos por variable. Entonces, esto es muy importante, como lo comenta Lupita. ¿Qué más? ¿Cuál sería el segundo elemento que ustedes tendrían que evaluar? La característica de las variables. Ok, perfecto. Si tienen, si queremos evaluar la eficacia de, la efectividad de dos tratamientos antihipertensivos, pues requeriremos definir si nuestro desenlace es, quiero evaluar las diferencias en la presión sistólica media, perdón, en la presión sistólica, en la presión arterial media, o bien quiero evaluar el efecto del tratamiento de acuerdo al grado de control o descontrol. Entonces, de esto dependerá si utilizo una fórmula de diferencia de proporciones o, por el contrario, utilizo una fórmula de diferencia de medias. ¿Qué otra condición? La magnitud de la diferencia de grupos. Claro, la magnitud de la diferencia o delta. ¿Qué pasaría si en este momento ustedes identifican que su delta en los estudios que hay publicados es de 1%? ¿De qué les hablaría Que eso? necesitamos una muestra muy grande. ¿Ok? Y que van a hacer un estudio multicéntrico que va a tener que estar patrocinado por la industria, que va a haber un montón de personas involucradas, pero también nos habla de la escasa relevancia clínica que tiene esa maniobra sobre el desenlace. ¿Ok? Déjenme ver en el chat. Magdalena, variables. Ok, ¿qué otra condición necesita? La variabilidad de la población. ¿Ok? Esto específicamente, sí tenemos un desenlace que es cuantitativo y esto lo vamos a evaluar como con la desviación estándar o bien la varianza. ¿Qué más necesitan? El El poder poder estadístico. estadístico. Claro, el poder. ¿Cuál es el poder mínimo? 80. ¿Ok? ¿Qué pasa entre más poder tengan con el tamaño de muestra? Más grande. Ok, aumenta y disminuye la probabilidad de cometer un error tipo 2. Cuando ustedes calculan el tamaño de muestra, pero se quedan cortitos, pues seguramente les faltará poder estadístico. Y si no se alcanzan diferencias significativas, pues probablemente se trata del poder. ¿Qué más?
Ok, Daniel. La confiabilidad del estudio. Ok. ¿Cuál es el valor de confiabilidad que tomamos como El referencia? 95%. Ok. Y esto equivale a un error alfa o un error tipo 1 de únicamente el 5%. Ok. ¿Qué otra condición necesitan? Necesitan saber el diseño del estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una fórmula de diferencia de proporciones, pero es diferente la fórmula si se trata de un estudio de casos y controles o de un estudio de cohorte. Otra condición, y ahorita lo vamos a ir haciendo en el programa OpenEPI, hay algo que dice relación entre expuestos y no expuestos, o si fuera un estudio de casos y controles, pueden ustedes cambiar la relación de casos y controles. Puede haber una relación. ¿Qué pasaría si es una enfermedad muy rara con los casos? Serían menos casos que controles. Ok, podría haber una relación de 4-1, 4 controles por cada caso. Y entonces, estos en general son los elementos que ustedes necesitan. Entonces, ¿de dónde van a sacar esta información? ¿Cómo van a determinar la magnitud de la diferencia, la variabilidad de la población? ¿De dónde lo van a sacar? O bien, ¿cuál es la relación que deberían tener de casos y controles o de expuestos y no expuestos? Berenice dice que de los antecedentes, exacto, tienen que elegir. ¿Y qué pasaría? Bueno, porque esto sí me sucedió cuando yo estaba haciendo el cálculo de tamaño de muestra de mi proyecto de maestría. Había, dentro de los estudios que más se parecían a lo que yo quería hacer, habían 3. Uno que tenía un tamaño del efecto suficientemente grande como para que yo requiriera 40 participantes. El otro tenía un efecto moderado que hacía que requiriera unos 200 participantes. Y el último de los artículos me daba para hacer un cálculo de tamaño de muestra de 1000. ¿Con cuál se quedarían? Con el intermedio. Ok, eso es razonable con el intermedio. Siempre tengan cuidado. Si todos los artículos siguen una tendencia y todos los artículos en su mayoría no muestran diferencia o los artículos tienen incluidos 200 participantes, 700, 1000 y de repente hay uno que tiene 40 y muestra un tamaño del efecto impresionante, aguas con ese artículo. Algo está chueco, cucharearon los datos porque no es consistente con el resto de la información publicada. Entonces, aguas. Analicen siempre la calidad del estudio y evalúen los métodos. Puede ser que hayan utilizado diferentes métodos o que las poblaciones sean diferentes. Tienen que elegir aquella población que se parezca más a la suya. Y a partir de ahí, ustedes pueden decidir. Si aún así los ya identificaron que los artículos están con buena calidad, no tienen diferencias sustanciales en la población que ustedes van a analizar, bueno, pues quédense, yo les diría, quédense con el intermedio. Ya saben lo que va a suceder si se quedan cortitos de tamaño de muestra. Ahora, vamos a pasar algunos ejemplos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que hacen que su tamaño de muestra se incremente? Pues que su delta o tamaño del efecto sea muy pequeño, 1%. Si es de 1% en comparación con un tamaño del efecto de 20%, pues el 1% va a requerir más tamaño de muestra. También va a aumentar su tamaño de muestra si hay más variabilidad. Si la desviación estándar aumenta, también aumentará su tamaño del efecto. Si ustedes disminuyen su error alfa y la confianza la aumentan, pues también va a hacer que su tamaño de muestra aumente, o bien si el poder estadístico no lo dejan en 80 y lo aumentan a 90, pues aumentará el tamaño de muestra. Okay.
Ahora, estos son, ¿qué pasa si de pronto, es una pregunta que nos hacen frecuentemente? ¿Quieren ustedes hacer un estudio descriptivo? ¿Quieren conocer cuál es la prevalencia de neumonía en pacientes con COVID-19? ¿Qué fórmula utilizarían para calcular ese tamaño de muestra? ¿Una diferencia de medias? Diferencia de medias, pero neumonía es dicotómico. Ah, ok. Entonces, De proporciones. pero yo solo quiero evaluar la prevalencia, no quiero hacer ninguna comparación, yo solo quiero saber cuál es la prevalencia de neumonía en pacientes con COVID-19. Entonces sería para una proporción. Exacto, sería una fórmula para una proporción. Pensemos en el inicio del COVID. Pues si nosotros quisiéramos responder esa pregunta al inicio del COVID, en marzo, abril del 2020, no tendríamos a lo mejor información suficiente en los antecedentes científicos. Entonces, cuando no se conoce la prevalencia o la frecuencia de un desenlace, se opta por elegir como porcentaje 50%, que es lo que llevaría a un mayor tamaño de muestra. Entonces, si no se sabe, se elige 50% y eso les da aproximadamente 384 participantes. Entonces, cuando no se sabe, eligen arbitrariamente ese 50%. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, ahora sí, una diferencia de proporciones? Tenemos un desenlace dicotómico y queremos evaluar qué tanto se presenta el desenlace en los expuestos y no expuestos. Ustedes requerirían, si su delta fuera de 30%, solo 100 participantes. Pero vean qué sucede cuando la diferencia es de 0.5%. Entonces, desde aquí, ustedes pueden ir viendo la factibilidad de su estudio, si de verdad esa maniobra es a la que ustedes le van a apostar, por la que van a llevar a cabo este proyecto. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Okay. Ahora, quiero que vayamos. Alberto. Sí, perdón, es que a mí me ha costado un poquito de trabajo entender esto del delta. ¿Podría regresar tantito, doctora, al ejemplo que tenía? Entonces, si entendí bien el concepto, podríamos decir que lo ideal es que de la tabla que tiene, a partir del 50% para hasta el 70%, que es el delta mayor al 10%, sería lo ideal para nosotros, ¿no? Para tener bueno, que nuestra muestra sea, digamos, suficiente. Y después de ese 10%, pues ya se nos va a perder mucho por el tamaño de muestra. ¿Sí entendí bien? Exacto, sí, todo va de la mano. Esto va de la mano con lo que platicábamos la última sesión sobre la relevancia clínica, que deberían esperar una diferencia al menos de 10%. Y no es que esto sea tajante y que todo lo que esté por abajo de 10% pues ya no tenga utilidad. Si es una enfermedad que hasta el momento no tiene otra opción terapéutica, si es barato, si está accesible a la población, si no tiene eventos adversos o no tiene tantos eventos adversos, pues vale la pena arriesgarse. Pero esto siempre va de la mano, como lo comentas. Y eso es lo que esperaríamos, un delta de 10% para asumir que la diferencia es clínicamente relevante y que es una maniobra que puede tener impacto. Ahorita con los ejemplos seguramente va a ir quedando más claro. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Pasamos ya a sus ejemplos? ¿Alguno de ustedes va a hacer un cálculo de tamaño de muestra con la fórmula de diferencia de medias? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver primero el diseño arquitectónico.
Son pacientes con adenocarcinoma de colon distal. La maniobra es cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. El desenlace primario es tiempo de recuperación. Entonces, tiempo de recuperación es una variable cuantitativa y vean la información que hay de los antecedentes. En los pacientes que se someten a cirugía abierta, el tiempo de recuperación son 6.62 días versus 5.29 días. ¿Qué opinan de esta diferencia? ¿Y de cuánto es el delta? Es menor al, ay, perdón, menor al 10%, ¿no? ¿Ok? Menor al 10%. Diana, No, nada más era para comentar lo mismo, pues que justamente el delta es pequeño, entonces esto ya nos hace pensar que pues el muestreo necesitará ser grande o numeroso. ¿ok? Ahora, ¿qué opinan de la importancia de ese desenlace, que es cuantitativo? Pues al ser días, realmente es difícil medirlo como en una variable continua, porque 6.6 días o 5.2 días, pues es como, al final son 6 o 5 días, entonces pierde como un poquito la importancia clínica, creo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ustedes en la justificación tendrán que abordar. Para convencer al lector, si estuviéramos pensando en que este es el proyecto con el que van a ingresar, alguno de ustedes va a ingresar a la maestría, pues el día de su examen, en la justificación, tendrán que convencer de la importancia de disminuir o acortar el tiempo de recuperación, 1.32 días. Si no convencen, bueno, pues aguas con su desenlace. Puede ser que sea un desenlace subrogado y que no sea un desenlace clínicamente importante. Entonces, vamos a hacer primero este cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué requerirían? ¿Cuál sería la fórmula que ustedes utilizarían para este primer ejemplo? La diferencia de medias, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a OpenEpi. Del lado izquierdo, entonces, tienen el cálculo de su tamaño de muestra. Tienen para una proporción, después dice casos y controles no pareado, cohorte y ensayo clínico, que esto es igual a diferencia de proporciones y diferencia de medias. Entonces, vamos a ir haciendo los cálculos. Entonces, lo primero, esto ya el programa se los da en automático, entonces si dejamos un intervalo de confianza al 95%, pues eso nos habla de un error alfa solo de 5%. Vamos a dejar la potencia a 80%. Después vean lo que viene aquí. Dice, razón del tamaño de la muestra, grupo 2 versus grupo 1. ¿A qué se referirá esto? ¿Y cuándo ustedes lo cambiarían? Quedamos que el estado basal son pacientes con cáncer de colon y es un estudio, es una cohorte. Entonces, ¿qué pasaría con esta relación? La dejarían de 1 a 1, es decir, 50% de su población sería de aquellos que se sometieron a cirugía laparoscópica y 50% a cirugía abierta. ¿En qué condición esto cambiaría? En los casos y controles, No, esta no es de casos y controles. Ahorita lo vamos a revisar. Se parece un poco a lo de casos y controles, pero no. Salvador, Iba a comentar lo mismo, doctora. bueno, pues ya que estás por aquí. ¿Qué pasa? Esto cambiaría
Si son pacientes con cáncer de colon, ¿qué procedimiento sería el más común? ¿Que sean sometidos a cirugía abierta o laparoscópica? Pues abierta, ¿no? Ok, entonces, supongamos que en especialidades tenemos, a lo mejor en un mes, hay 100 pacientes con cáncer de colon y de estos, solo 25 son sometidos a cirugía laparoscópica y el resto son sometidos a cirugía abierta. 4-1. 4-1, 3-1, 3-1, ¿no? Sería una 3-1. Entonces, cuando una de las exposiciones es menos frecuente, entonces es ahí cuando ustedes lo modifican. Es importante que lo tomen en cuenta, porque podría ser que el tamaño de muestra no les sea suficiente para los dos grupos. Entonces, si ustedes lo modifican, pues el tamaño de muestra cambia. Vamos a dejarlo ahorita, lo vamos a dejar 1-1 y ahorita lo cambiamos. Ok, ahora vean, lo siguiente que nos pide es la media. Entonces, la media, Alberto, Sí, nada más para aclarar, esa relación la tomamos también con base en la bibliografía previa, ¿verdad? no esto en tu población. Ok, ok. Porque Sí. puede ser que en ese artículo hayan tenido una prevalencia mucho más alta de esa condición, de esa exposición, y que en tu hospital no ocurra así. Entonces, eso directamente de tu población. Ok, gracias. Ok. Ahora, vean lo que requerimos. La media de el tiempo de recuperación en cada uno de los grupos con su dispersión o desviación estándar. Entonces, en un grupo 6.62 y 1.7 y en el siguiente grupo 5.29 con 1.8. Y ya, esto es lo único que requerimos. La diferencia es de 1.32 días. Sin embargo, el tamaño de muestra no es tan grande. ¿Qué sucede? Cuando ustedes tienen una variable que es cuantitativa, habitualmente se requiere menos tamaño de muestra. Entonces, la persona dueña de este protocolo, cuando lo estaba llevando a cabo, se planteó estas dos posibilidades: tener como primer desenlace, como desenlace primario, el tiempo de recuperación y como desenlace secundario, complicaciones. ¿Ustedes por qué hubieran optado desde la justificación de los resultados o la importancia clínica del desenlace? ¿Días o tiempo de recuperación o complicaciones? Complicaciones. Ok, pero vamos a ver qué pasó con el tamaño de muestra. Entonces, ahora, ¿qué pasaría con el ejemplo 2? Si ustedes eligen complicaciones, ¿cuál sería su cálculo de tamaño de muestra? ¿El cálculo sería para proporciones? Ajá, sería diferencia de proporciones. Listo. Entonces vamos a regresarnos a OpenEpi, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a seguir manteniendo la misma diferencia de 1.33. Pero, ¿qué pasaría si ahora nosotros cambiamos esta relación? ¿Por qué? Porque ya quedamos que en cirugía laparoscópica tengo menos participantes. ¿Esto qué creen que le haga al tamaño de muestra? ¿Creen que nos siga manteniendo esos 56 pacientes? No, lo va a incrementar, ¿no? Ok, No nos va a vamos exigir. a ver qué tanto lo incrementa. Se incrementó de 56 a 72, pero vean que ahora solo van a requerir 18 participantes sometidos a cirugía laparoscópica y el resto, los 54 restantes, a cirugía abierta, que es el procedimiento más común. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿cómo redactaríamos este apartado de cálculo de tamaño de muestra? ¿Cómo lo van a poner en su presentación?
Pues no sé, tendríamos que poner obviamente el por qué elegimos el tipo de tamaño de muestra ¿Ok? y obviamente poner nuestros resultados con nuestros antecedentes o qué es lo que esperamos. Sí, por supuesto. Tiene que haber una congruencia entre el tipo de variable, el diseño, el objetivo general y el cálculo de tamaño de muestra. No se vale utilizar esta fórmula de diferencia de medias para mostrar complicaciones, porque entonces ya no combina. Tiene que ir todo de la mano. Entonces, aquí empezamos, se realizó un cálculo de tamaño de muestra, utilizando, ¿no?, la fórmula de diferencia de medias. ¿Ah? ¿Qué datos vamos a agregar? La media, la desviación estándar. ¿Ok? Tienen que especificar a qué corresponde el grupo 1 y a qué corresponde el grupo 2. Entonces, se consideró, de acuerdo con X artículo, que el grupo que se sometió a cirugía laparoscópica o que se someterá a laparoscópica tendrá un tiempo de recuperación menor, 5.29, versus, bueno, aquí pueden de una vez agregar su desviación estándar de 1.8 versus 6.62 con la desviación estándar de 1.7. Agreguen su delta con un delta o tamaño del efecto de, quedamos que era de 1.33. Después, ¿qué más le agregamos? Si ustedes dan la suficiente información, esto cualquier persona lo va a replicar y va a obtener la misma información. Diana. A mí me queda una duda. Si nosotros, por ejemplo, bueno, dos dudas. Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos haciendo un estudio en 3 grupos, o sea, comparado uno contra, digamos, grupo 1 y grupo 2 contra grupo 3, ¿cómo haríamos ese tamaño de muestra? Y la segunda es, si nosotros no sabemos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre uno y otro porque no lo hemos hecho, ¿qué parámetro vamos a tomar? ¿Aplicaría lo de tomar como el 50% que se mencionaba anteriormente o No, de dónde tú vamos puedes apostarle a una diferencia clínica, a pero lo con toda que... la probabilidad de que te equivoques, si Ok, no hay una referencia. Entonces tienes que apostarle a algo. La otra opción es que si no hay información, pues a lo mejor un paso antes de hacer un estudio comparativo es hacer un estudio descriptivo. Y si ok. tienes 3 grupos, entonces haces pares de comparaciones y te quedarías con el tamaño de muestra mayor. Entonces comparas 1 contra el 3, 1 contra el 2 y aquel que te muestre un mayor tamaño de muestra, te quedas con esa diferencia. Muchas gracias. ¿Okay? Entonces media y desviación estándar, delta o tamaño del efecto, y no se olviden del intervalo de confianza, el poder estadístico. Entonces, su poder estadístico al 80%, su referencia bibliográfica. ¿Qué programa utilizaron para hacer el cálculo? Y finalmente, pues la N para cada uno de los grupos. Ahora, repasando la clase de pertinencia de la prueba estadística. ¿Qué prueba estadística tendrían que utilizar para evaluar esta diferencia? Tiempo de recuperación, 2 grupos, variable cuantitativa, distribución normal. Una T de estudio. Exacto. Perfecto. Ok. Ahora, vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2
ya había cambiado. Se tenía como otra alternativa evaluar una diferencia de proporciones. Entonces, es un estudio de cohorte. ¿Cuál es la información que yo requiero para hacer un cálculo de tamaño de muestra para diferencia de proporciones? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? Seguramente es el cálculo de tamaño de muestra que la mayoría de ustedes va a ocupar. Pues menciona que el porcentaje de expuestos y el no expuestos, ¿no? Principalmente. No el porcentaje de expuestos o no expuestos, sino el porcentaje de los que se expusieron que tuvieron el desenlace. Entonces, en el ejemplo que les mencioné, la información que nos brindan es la incidencia de complicaciones en el grupo que se sometió a cirugía abierta versus el grupo que se sometió a cirugía laparoscópica. Entonces, otra vez, intervalo de confianza, la potencia, razón de expuesto o no expuesto, porcentaje de no expuestos positivos. Aquí dejaríamos a la cirugía abierta. La cirugía abierta tuvo 15.4% de complicaciones y el porcentaje de sujetos que se complicaron en cirugía laparoscópica, que fue 4.2%. Entonces, tienen como alternativa colocar esta información, que es el porcentaje o la frecuencia del desenlace en cada uno de los grupos, pero también podrían colocar el OR. Si ustedes lo dejan así, el programa en automático calcula el resto. Entonces, para esta diferencia, en este estudio de cohorte se requieren 254 participantes y se requiere que 127 estén en el grupo expuesto y 127 en el no expuesto, es decir, 127 en cirugía laparoscópica y 127 en cirugía abierta. ¿Cómo redactarían esta parte? ¿Cómo lo explican en su presentación o en su proyecto para el comité de investigación? ¿Ninguno? Es algo similar a lo que hemos hecho, ¿no? En la previa. A ver, Primero, díctamelo. Ajá. pues habíamos comentado que por lo que vamos a medir, en este caso, se utiliza el... Es que bueno, ahí me perdí un poquito respecto a por qué cambiamos de la otra fórmula, perdón, ¿no? Era lo que iba a preguntar. Porque me había quedado que... Ahora el desenlace es diferente. Se tenían dos desenlaces. El primero era el tiempo de recuperación. El segundo desenlace planteado era complicaciones. Ok, entonces lo que Entonces, hicimos fue, perdón, fue evaluar el resultado secundario, ¿no? Con esta fórmula, por así decirlo. exacto. Si se calcula el tamaño de muestra para el desenlace primario, se requieren solo 56 participantes. Pero si se tiene un desenlace dicotómico, el tamaño de muestra aumenta a 234. Entonces, aquí tendrán que decidir cuál es el mejor desenlace y sustentarlo en la justificación, aquel que clínicamente sea más importante. Pero además deben de ustedes garantizar factibilidad para responder esa pregunta. Pero si utilizas 56 pacientes, si solo haces tu estudio con 56, pues seguramente no vas a obtener diferencias significativas si quieres evaluar ahora el impacto de la cirugía laparoscópica versus abierta para complicaciones, porque el tamaño de muestra no es suficiente. Si esto pasa, pues lo ideal sería
quedarse con este tamaño de muestra, que es Claro, mayor. es Ujú. mucho más factible, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Exacto. Ujú. Entonces, pues podría empezar por ahí, ¿no? O sea, se utilizó Ujú, tal fórmula, bueno, no sé, ujú, dada la factibilidad de lo que quiero obtener, se utilizó la fórmula para corte, ujú. Diferencia de proporciones para un esa estudio de proporción. corte. Ajá. Ok, ¿qué más? Mm, Pues habría que colocar también respecto al, al nivel de significancia, que sería el 95. Ajá. Ujú, Un nivel, un 95%, ¿no? Bueno, una significación de los datos. ujú, ujú. ¿Qué más? Ujú. Y un poder estadístico del 80%. Ajá. Y en este caso, también, bueno, habría que considerar el delta, ¿no? Ok. Puedes poner el delta, pero siempre da más información que pongas la frecuencia del desenlace en cada uno de los grupos. Se espera una frecuencia de complicaciones. Ajá. Esto siempre da más información, de 15% en cirugía abierta versus 4.2 Ok, en cirugía laparoscópica. Ujú. Y ahora sí, pones tu delta con ok. un delta de 11. Ok, listo. Y después, vean como si lo hacen en OpenEpic, les da 3 opciones. 222, 220 y 254. Entonces, tienen ustedes que especificar con cuál fórmula se quedan. Con la de Kelsey, la de Fleiss con corrección de continuidad. Entonces, si deciden quedarse con la de Kelsey, lo especifican. Y el programa que utilizan. Ajá. Y acuérdense de su referencia bibliográfica. Ujú. Esta es la información que ustedes requerirían para poder hacer esta descripción del cálculo de tamaño de muestra, que les entiendan, que el evaluador o el lector sepan qué tomaron en cuenta y evalúen si coincide o no con los objetivos, con el diseño del estudio que se plantearon. Ujú. Ahora, el otro de los cálculos de tamaño de muestra no está aquí, pero es la fórmula de eventos por variable. Esa fórmula no está en ninguna calculadora, pero ¿en qué condición ustedes utilizarían una fórmula de eventos por variable? ¿Podría ser que yo quiera ver la frecuencia? Mm. ¿No? Ok. Si solo quieres evaluar frecuencia o prevalencia, fórmula para una proporción. Sería cuando yo quiero evaluar, pues, muchas, o sea, tengo muchas variables o muchas maniobras. ¿Ok? Cuando quieres evaluar, Lupita, factores de riesgo. Cuando le estás apostando a más de un factor de riesgo. ¿Esto qué prueba estadística llevaría? A ver, les doy Cruz una Calvali. ayudadita. No, es para cuando tienen que hacer modelos multivariados, cuando no hay solo un factor de riesgo y quieren evaluar múltiples factores de riesgo. Regresión Entonces, lineal. regresión, pero logística. Logística. Ajá. Donde van a tener ustedes más de un factor de riesgo. Si yo quiero evaluar cuáles son los factores de riesgo para sepsis neonatal, pues no es solo un factor.
Entonces, aquí utilizo la fórmula de eventos por variable. ¿Qué pasaría si yo utilizo una fórmula de diferencia de proporciones? Pues es que si son muchos factores de riesgo, tendría que considerar como, o sea, son muchos, ¿no? Normalmente no tengo solo dos. Claro, pero ¿qué pasa en su diseño arquitectónico? Ustedes le apostaron a una maniobra en específico, pero tienen que considerar que hay maniobras periféricas y tienen que considerar que hay variables dentro del estado basal que pueden impactar en el desenlace. Entonces, siempre tendrían que cuestionarse si su tamaño de muestra es suficiente o no para hacer modelos multivariados y para considerar el efecto de otras variables. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo de sepsis neonatal. Factores de riesgo para sepsis neonatal. La información que yo requiero, bueno, la fórmula es 10 por K entre N. K es el número de factores de riesgo que yo voy a analizar. Y N, ¿a qué corresponde? A la frecuencia del desenlace. Entonces, ¿de cuánto sería el tamaño de muestra si yo quiero evaluar 5 factores de riesgo y tengo una frecuencia del desenlace de 20%? ¿De cuánto quedaría el tamaño de muestra? ¿Cuánto nos sale? ¿50.20? 150. ¿Segurísimos? ¿50.20? Me dio 250. Ajá, 250. Ajá. Aquí, con 250 participantes, yo puedo evaluar estos 5 factores de riesgo. Entonces, esto es importante porque a veces nos quedamos cortitos en el tamaño de muestra porque asumimos que es solo una variable la que va a estar condicionando el desenlace. Ahora, si yo solo quiero evaluar, ahora imaginemos que yo quiero evaluar solo la frecuencia de sepsis, quiero evaluar la prevalencia de sepsis neonatal en mi hospital. ¿Cuál es la fórmula que yo requeriría ahora de estas que están aquí? ¿Sería para diferencia de una proporción? Exacto, para una proporción. Creo que no les estaba compartiendo la pantalla. Listo. Entonces sería para una proporción. Ahora sí, pero esta es la única condición donde este tipo de fórmula estaría bien indicado. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Lo único que requiero es saber de cuánto es la frecuencia anticipada del desenlace. Ahora, ¿qué pasa si en mi hospital solo hay 1000 casos de sepsis? Bueno, pues ahí ustedes lo pueden modificar. Lo único que en esta fórmula cambia es la frecuencia hipotética del desenlace. Entonces, yo requiero 198 participantes para encontrar la prevalencia de sepsis, que de acuerdo a lo reportado en la literatura, tiene un antecedente de 20%. Ahora, es aquí, en este ejemplo, donde ustedes dejarían 50% si desconocen. Déjenme regresarme a la pantalla original. Entonces, acuérdense, si no sabemos, dejamos el 50%. Esto, ¿qué tamaño de muestra me daría? 384 participantes. Si no lo conocemos. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ahora,
¿Alguno de ustedes en el tiempo que nos queda quiere mostrarnos su ejemplo? ¿Cómo realizó o cómo va a realizar el cálculo de tamaño de muestra? ¿No? Es que yo aún tengo muchas dudas, creo, pero respecto a mi estudio, no a la clase. Ujú. ¿Quieres que evaluemos tu proyecto? Me puedo cambiar a la computadora, lo que pasa es que estaba en el celular porque estaba en camino y voy llegando. Claro que sí, Lupita. Si quieres, ahorita, entonces pasamos con Cintia y ahorita regresamos contigo. Ahorita nos avisa. Cintia, adelante. Hola, buenos días. Yo Buenos días. también tengo algunas dudas, igual un poquito relacionadas con el proyecto y para la fórmula. Yo voy a obtener, bueno, quiero obtener la prevalencia de mi desenlace, pero nada más tengo un grupo. Ok, Entonces, entonces, vámonos, Cintia. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ok, un momento, por favor, para poderla compartir. Mm, Entonces, es- es- ¿la puedo compartir? sí, ya tienes habilitada la opción. Ok. Este, Ya, ok. perdón, creo que no estaba habilitada. Sí, no, Listo, ya. gracias. Ok. Este, bueno, desde un inicio mi desenlace estaba relacionado, bueno, está relacionado con la ideación suicida. Ya en una clase previa, usted me había hecho la observación que era necesario como revisar en la literatura como la incidencia de este desenlace en la población, si es que había algunos otros estudios y pues toda la información relacionada. Con base en eso yo encontré que la incidencia de este desenlace de la ideación suicida se presentaba mayoritariamente en mujeres adolescentes de 12 a 17 años. Entonces, ya pues haciendo como algunos ajustes, más o menos mi pregunta queda de la siguiente manera. ¿Existe una mayor prevalencia de ideación suicida en mujeres de 12 a 17 años de edad con diagnóstico de depresión mayor en tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? En este caso sería nada más tratamiento con fluoxetina. Este, con base en esto y con los ejemplos que nos acaba de dar, entonces yo tendría que obtener la frecuencia que se describe en la literatura de este desenlace para poder Claro, obtener el tamaño de muestra. así es. Tú, Ok, un pequeño ajuste a la pregunta de investigación. ok, Entonces, lo único que quieres, si tú le pones que si existe una mayor prevalencia de ideación suicida en mujeres de 12 a 17, esa sí, redacción hace suponer que lo vas a comparar con otro grupo que tiene menor prevalencia. Entonces, si tú solo vas a tener un grupo de adolescentes o si solo vas a trabajar con mujeres, ahí sí. sería cuál es la prevalencia de ideación suicida en mujeres adolescentes. Ah, ok, Ujú. ok, Para sí, que no dé esa impresión de que tienes ese grupo de comparación. ok, Ujú. sí, gracias. Ahora, tienes aquí dos, al menos dos antecedentes. El primero, Sí, información de un metaanálisis. En ese metaanálisis, la sí, prevalencia fue 18%, pero sí, tienes un resultado nacional de 11.8. ¿Cuál sí. utilizarías? El nacional. Ok, entonces, esta es la información que tú requieres. Vámonos, métete a OpenEpi y de una vez Sí. vamos a hacer el cálculo. Entonces, Oh,
En este caso, Liesel, la información se toma de lo que hay en los antecedentes, pero aquí optamos por los antecedentes nacionales, puesto que es una población más parecida. Si es un metaanálisis, pues es la combinación de diferentes poblaciones que quizá no tienen las mismas características de nuestra población. Ok. Sí. Entonces tendría que colocar el valor de 11.48, ¿verdad? Es tamaño, proporción. Nada más que ya no nos estás compartiendo esa parte de la pantalla. No, ok. Perdón, un momentito. Sí, sí se ve. ¿O se sigue viendo Estamos viendo la de Word. Ya. Sí, Creo que ahí la mostraste abajito. Ahí ya la vemos. Ok. Listo. Ajá. Ok, entonces sería 11.48. Sí, sería aquí, ¿verdad? 11.48. Ok. ¿Y ya. solamente es lo único que tengo que modificar? Sí. Ok. Exacto. Ok. Entonces, el tamaño de muestra que requieres son 157 adolescentes. Ok. Para encontrar esa prevalencia. ¿Y qué pasaría si no tuvieras este dato, Cintia? ¿Qué es lo que colocarías? ¿El 50%? Exacto. Quedaría 384 participantes. Ok. Sí. Ok, perfecto. Ok. Sí. Muchísimas Cintia. gracias. No, gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su ejemplo? Para que entre todos le echemos montón. ¿No? Creo que ya estoy en la computadora. ¿Lupita? Ok, Lupita y después Diana. ¿Sí fuiste tú la que levantó la mano? Sí, yo tenía una duda, pero ahorita... Si quieres la duda, mientras Lupita comparte pantalla. Ok. Adelante, Diana. Mi estudio es acerca de una comparación de prevalencia de factores de riesgo en una población versus otra población. Entonces yo usaría el modelo que estábamos comentando previamente de un multivariado para mi cálculo de muestra. ¿Me puedes decir otra vez tu pregunta? ¿Cómo quedaría la pregunta o cómo quedaría el objetivo? Bueno, mi objetivo es comparar la prevalencia de factores de riesgo en pacientes con esclerosis múltiple de edad promedio, que son de 19 a 49 años, versus los de los extremos de la vida. Y voy a tomar como factores de riesgo o seropositividad a Epstein-Barr, tabaquismo, familiares de primer grado o segundo grado con esclerosis múltiple y comorbilidad inmunológica. Esos son como mis 4 factores de riesgo a los que les estoy apostando. ¿Factores de riesgo para qué desenlace? Esclerosis múltiple, según los grupos etarios. Ok. Mira, creo que tu pregunta quedaría más clara. El que tú le pongas prevalencia de factores de riesgo complica un poco el entendimiento de la pregunta. Ok. ¿Por qué no hablas solo de cuáles son los factores de riesgo para esclerosis? Y ahí tú puedes especificar si es en un grupo de edad o en diferentes grupos de edades. Pero además de la variable de edad, tienes seropositividad, tienes tabaquismo, tienes comorbilidades. Entonces, aquí tú tendrías que utilizar la fórmula anterior a esta, que es la de eventos por variable. Tienes que considerar el número de factores de riesgo. Entonces, tienes 3 factores de riesgo, pero además debes considerar los del grupo de edad. Ok. Tendrías Entonces serían más 1 ¿4? por el grupo etario. O si tienes diferentes grupos de edad, no sería solo una variable. Si tienes, no sé, menores de 50, mayores de 50 hasta 80 y más de 80, tendrías 3. Entonces, eso te contaría como otra variable adicional. Ok, entonces serían una variable por cada grupo etario, que son 3, más mis 4 que estoy estudiando serían 4 variables como mi
para mi cálculo. Mi Exacto. pregunta final es, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple en pacientes que se diagnostican en los extremos de la vida comparados con los de la población entre 19 a 49 años? Exacto. Ujú. Ok, perfecto, muchas gracias. Por nada. Entonces, nada más ahí lo que te falta es definir cuál es la frecuencia del desenlace en esa población. Cada una tiene su propia frecuencia. Tomaría La mayor. la mayor, ¿verdad? Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Lisel, Sí, bueno, mi duda es sobre todo porque es transversal, pero es el estudio en el cual tengo muchas mediciones. Son 9 mediciones de la cadera, pero no encontré ningún artículo que no. Sí de 3. Habla de 3 mediciones del eje del cuello, el ángulo cervicodiafisiario, pero hay otras mediciones en las cuales no me mide. Entonces, ok, espérame tantito, vas muy rápido. Vamos a pasar ahorita con el ejemplo de Lupita y en cuanto termina Lupita, desglosamos todo tu ejercicio, pero siempre para poder entenderlo, acuérdense, estado basal, maniobra de desenlace y objetivo. Lupita, compártenos tu pantalla, por favor. Listo. Ya, bueno, de inicio en mi estudio, se los había compartido antes, pero quería hacer o determinar la sensibilidad y especificidad del índice de colapsabilidad de la vena yugular interna en pacientes embarazadas, pero en la búsqueda de la bibliografía no encontré realmente tantos estudios que hablaran de un valor específico del índice de colapsabilidad en mujeres embarazadas. Casi todos los hablaban en pacientes con choque séptico o pacientes de hemorragia, pero en trauma, y excluían a las pacientes embarazadas. Entonces, solo encontré un estudio del 2022 en el que nos habla de un valor para las mujeres embarazadas, pero la población es muy pequeña. Incluso en el estudio mencionan el riesgo de un error tipo 2 porque solo son 86 pacientes. Ok, ¿de cuánto fue la sensibilidad que encontraron? Del 60%. ¿Y la especificidad? Si no me recuerdo, del 79%. Ok, ¿esta prueba te interesa que sea más sensible o más específica? Pues que sea más sensible. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo harías tu cálculo de tamaño de muestra? Porque esta opción no la vimos. Ajá, es que justamente por eso tengo muchas dudas respecto a esto, porque ahora obviamente mi objetivo, mi pregunta de investigación cambió, ahora es como determinar el valor del índice de colapsabilidad de la vena yugular interna que correlacione con aumento del gasto cardíaco, porque al final se supone que es lo que queremos evaluar, pero no tengo un valor específico o sea, solo hay ese estudio, le digo, y ahí nos dice que el valor del índice de colapsabilidad es del 20.7%. Para pacientes embarazadas, pero es muy chiquito, entonces ahora yo necesito saber qué valor. Lo primero que tienes que definir es, eso no en un estudio de prueba diagnóstica, ¿quieres o no calcular la sensibilidad, la especificidad, valores predictivos? Ese es el punto inicial. ¿Ese es el objetivo central o cambió a este nuevo ejemplo que nos comentas? Cambió porque le digo, ahora ya no tengo como un valor. Perfecto. Entonces, puede ser que en algún otro momento se vuelvan a encontrar con la necesidad de llevar a cabo un estudio de prueba diagnóstica. Para un estudio de prueba diagnóstica, la información que van a requerir es cuál es la sensibilidad o la especificidad que están buscando de la prueba. Y la fórmula que van a utilizar es la de una proporción. Ese es el valor. Entonces, si tú quisieras evaluar eso como objetivo general, pues ya tienes ahorita la sensibilidad. Eso te va a aumentar un poco el tamaño de muestra porque la sensibilidad está bajita. Pero si ese fuera el objetivo, si no se hubiera cambiado, así es como lo llevarías a cabo. Ahora, lo que tienes en este momento es un desenlace, es gasto cardíaco. ¿Cómo vas a evaluar el gasto cardíaco? ¿Cuáles son tus tipos de variables? Ok, lo dejé como en el cuadro de variables, lo dejé como cualitativa dicotómica, como si aumenta o no aumenta. Si aumenta el 15%. ¿Aumenta o no el gasto cardíaco?
Ajá. Y dejé un valor de corte del Ok. 15%. Entonces, tienes un desenlace que es dicotómico, pero tienes una intervención que es cuantitativa. O una cuantitativa, Y la que es el maniobra es índice. cuantitativa. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué es lo que requieres? Me tienes que decir, le tienes que meter al programa, vas a tener que utilizar una fórmula de diferencia de medias y vas a tener que buscar un artículo donde me digas cuál es el índice que esperas en tus dos grupos de acuerdo al gasto cardíaco. Así aumentó o no el gasto cardíaco. Entonces, requieres el índice y requieres además tu desviación estándar. En el artículo que encontré, que le digo que al final fue el único, y sí estuvimos buscando bastante, fue de 20.7 el índice de colapsabilidad de la vena yugular interna. Ok, 20.7. Pero, Y que había una zona gris de 20.4 al 32.4. entonces, ¿este artículo te sirve para este objetivo que te estás planteando? Es que no, es que la población pues realmente era muy pequeña, entonces decía que eran 86 pacientes únicamente. Este artículo no parece mostrar los resultados como tú los requieres. Entonces, si cambias a este nuevo objetivo, donde quieres evaluar de cuánto es el índice de acuerdo al aumento o no del gasto cardíaco, lo que requieres es considerar de cuánto va a ser el índice en cada uno de estos grupos, dependiendo si aumentó o no el gasto cardíaco, junto con la desviación estándar. Claro. Sí, o sea, tendría que buscar otro donde, es que sí, realmente, o cambiar mi objetivo, porque ya Claro. buscamos bastante bibliografía y no encontramos como más que ese, y entonces no nos da mucha información. ¿Ok? La otra cosa que tú puedes hacer es pensar en el estudio como lo tenías de forma inicial, como un estudio de prueba diagnóstica donde calcula sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Y como paso intermedio, cuando tenemos una variable cuantitativa, hay una prueba que se llama, una herramienta que se llama curva ROC, y entonces, a partir de esta curva ROC, tú defines cuál es el valor del índice que se asocia con el desenlace de interés. Y después, una vez que tú lo identificas, entonces sí, calculas sensibilidad y especificidad. Entonces, puedes tomar esta sensibilidad que ya tienes y dentro de tu plan de análisis estadístico, considerar que vas a hacer una curva ROC para definir el punto de corte, porque si no está definido, no podrías plantearlo de la otra manera. Entonces, Ok. haces una curva ROC, defines tu punto de corte y luego ya evalúas sensibilidad y especificidad. Y puedes hacer en este momento una fórmula para una proporción considerando la sensibilidad de este estudio, que es Perfecto. el que se tiene. Ok. Sí, ¿Vale? sí. Y tomas esa sensibilidad que está en este artículo y utilizas la fórmula para una proporción. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita. Ahora sí, Lisel. ¿Quieres compartir alguna diapositiva? Sí. ¿O nos lo vas diciendo? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la antropometría de la cadera en la población mexicana mayores de 60 años? Para esto utilizo un método en el cual son 9 mediciones que va del eje del cuello femoral, el ángulo cervicodiafisiario, la anchura intracortical, el índice de canal medular, y son todas estas. Todas estas pues van a ser cuantitativas continuas, entonces hay una medición y bueno, solo es ver cuál es la medición y de acuerdo a esto quiero ver si es igual de acuerdo a la talla, si a la edad y al sexo. Ok. Este es un estudio que de inicio parece descriptivo. Quieres evaluar las características de la población mexicana
para estos valores antropométricos. Hay un tamaño de muestra que se llama para una media. Ahorita les comparto un libro que viene toda desglosada, vienen desglosadas todas estas fórmulas. Tú tendrías que utilizar entonces esta fórmula para una media. ¿Qué es lo que vas a requerir? ¿Y dónde va a estar tu chamba? Que vas a tener que buscar cuál es la media que esperas y la desviación estándar para cada una de tus mediciones y de cuánto sería la precisión. Entonces, esta fórmula se parece a la fórmula para una proporción. Ahí requeríamos la prevalencia o la frecuencia del desenlace. Aquí lo que requiere saber es de cuánto sería la media estimada. Y si las unidades, no, si a lo mejor son ángulos o son centímetros, ¿qué tan precisa quieres tener esa diferencia? Esa es la información que requieres de cada uno de tus. Déjame ver si tengo. Sí, ¿Me quieres enseñar alguna otra área? Ajá. encontré sobre el eje del cuello, el ángulo cervicodiaficiario, porque regularmente todos los estudios solo se enfocan al eje del cuello y al ángulo cervicodiaficiario, solo de estos dos. Pero las demás mediciones para mí son las más, bueno, son de importancia porque en base a estos datos me va a permitir hacer mi siguiente, el trabajo que al final quería, eh, para ver si sí hay o si la antropometría es un factor, pero necesito la base de poder tener a partir de donde yo fundamento esas mediciones. Lo único que tienes entonces es el eje del cuello y el ángulo. Vas a tener que hacer el cálculo para cada una de esas dos, del eje y del ángulo, y te vas a quedar con el mayor. Si lo otro no lo sabes, entonces pues tendrás que utilizarlo a partir de la información que se sepa. Como objetivo general, entonces eje y ángulo, y el resto serían como objetivos específicos, si es que no se tiene. Entonces pudiese tomar solo el ángulo de cervicodiaficiario y sacar los datos O el de... eje. Si se tiene sobre los dos, calcúlalo para los dos y quédate con aquella que te dé un mayor tamaño de muestra. Ok, y base a ese tamaño solo lo describo que lo tomé a partir de estos dos. Déjenme ver si por aquí tengo algún ejemplo. No son tan comunes estas fórmulas de diferencia de medias. Entonces, no, déjenme ver si les incluí alguno. Si no, ahorita te lo comparto. Intentas hacer el cálculo y pues con eso lo revisamos. Déjame. Mientras encuentro ese archivo, ¿alguna duda hasta aquí? Ah, sí, tengo otra duda. Revisaba el artículo que nos han proporcionado referente a tamaño de muestra y mencionan el de proporción. Para una proporción habla sobre cómo estimar el tamaño de la muestra en prevalencias. Entonces, porque el otro estoy haciendo al mismo tiempo, quiero ver la prevalencia de fracciones No, de no, cadera. no te desvíes de tu objetivo. ¿Cuál es el primario? Son dos trabajos diferentes. Ah, ok. Bien. Pensé que era el mismo. No. A ver, dime el otro. Ajá. La prevalencia, solo la prevalencia de fracturas de cadera. Ajá. Ajá, de mi unidad. O sea, quiero sacar Ok. la prevalencia. Entonces, para sacarla, por lo que entendí, sería para una proporción en cuanto para estimar el tamaño de la muestra. Exacto. Ajá. Pero ahí necesito, viene la fórmula, pero esto también puedo hacerlo en EPI porque en la calculadora. Ajá. Sí, si quieres, lo podemos hacer.
comparte Es tu que pantalla. justo ahora que saqué, bueno, le comparto, pero justo estoy en esos, tratando de sacar del hospital a ver, digamos que esto es cuál es la prevalencia de las fracturas de cadera y mis variables simplemente va a ser edad, sexo, tipo de fractura y el mecanismo de caída. Solo quiero saber en sí el tipo de fractura para poder sacar mi variable. Entonces, por lo que yo veo, de acuerdo a la fórmula, menciona que n se tiene que despejar y sacar los valores. Métete a OpenAPI. Voy a ¿Tienes dejar internet? de compartir. Ujú. Puede Sí. dejar de compartir. Listo. Ok. Entonces, ahí, ¿a dónde te vas a ir? ¿A proporción? Ajá, exacto. ¿Ok? Introducir datos. Ujú. Y ya hasta ahí llegó. Ok. Vete, esta opción es un poco diferente al que me sale a mí. Em, a ver, otra vez, regrésate a cálculo de tamaño de muestra, una proporción. Del lado izquierdo. Después de, abajo de ANOVA está tamaño de muestra. Está variables continuas. Después está tamaño de muestra y ahí vete a una proporción. Tamaño de muestra. Proporción. Ajá. Si es que me da la entrada diferente. Ahora sí, introducir datos. Ajá. Entonces, aquí tienes dos opciones. Si tú sabes cuántos pacientes con fractura de cadera tienes, a lo mejor en un año, ahí puedes colocar ese dato. Si no, dejas ese que ya está establecido y nada más en frecuencia, ahí es donde vas a tomar como referencia a lo mejor algún artículo nacional o algún artículo con una población parecida a la tuya. Ese es el que vas a calcular, el que vas a cambiar. Entonces, ahí es donde lo tendrías que especificar. Esa era también mi duda, porque la tomo de mis datos porque esto me está costando más tiempo sacar los datos o puedo tomarla de una prevalencia de otro hospital. De otro hospital. Ok, y ya nada más me daría. Y en tu referencia ahí lo especificas. Ok. Sí, gracias. Perfecto. Gracias. Ahorita te comparto el artículo donde viene la fórmula para una media para que vayas haciendo el ejercicio. No lo encuentro a la mano. Janet, adelante. Janet, no te escuchamos. Voy, es que estoy en el celular y en la computadora. Bueno, en este caso lo que tengo es el estado basal en pacientes con leishmaniasis cutánea. En la maniobra es el tratamiento con antimonio de hemoglobina y el desenlace es la duración del tratamiento para la curación de acuerdo a los factores clínicos, epidemiológicos y terapéuticos del paciente. Entonces, obviamente es multivariado porque los factores de riesgo que yo tengo más las maniobras periféricas son los que va a determinar
cuántos días se le tiene que aplicar el medicamento. Ahí bueno, No si me dice queda que no claro conoce el diseño. No me queda claro. Sí vas a evaluar factores clínicos, epidemiológicos y terapéuticos, pero el desenlace no me queda claro. ¿Es cuantitativo? pero me volvieron a surgir dudas para ahora lo del cálculo del porque tamaño de la muestra. estoy Y diciendo entonces, la cantidad de días que requiere el paciente para ser curado. Es decir, que algunos con 10 días, otros con 20 días, por ejemplo. Y yo quiero Ok, saber cuántos días establecerlo sin llegar hasta los 20, de acuerdo a los factores que tiene, ok. porque no está bien establecido. ¿Cuál sería tu factor de riesgo principal? Pues Dentro de los principalmente, clínicos, epidemiológicos o terapéuticas, ¿cuál sería el principal? como tal, quizá el tiempo de evolución de la lesión, pero es que justamente son muchos los que queremos evaluar. Ok, vas a tener que hacerlo para un modelo multivariado. Ese programa que lo calcula se llama G-Power y lo que tienes que definir son cuántos factores de riesgo tienes. Sería para una regresión lineal y está en G-Power. Entonces, ahí lo que necesitas definir es dentro de los artículos cuáles son aquellos factores que sí están asociados a tu desenlace y cuánto explican de la duración del tratamiento. Eso es lo que tú vas a requerir. Vas a requerir definir cuántos de todos los factores o cuáles son esos factores que sí van a predecir el desenlace. Entonces, en el mío no aplica lo de la diferencia de los grupos. No. Con razón. Lo que Bien. quieres predecir es el desenlace. Entonces, ocupas Sí. esta fórmula, esta calculadora que se llama G-Power y sería para regresión lineal. Ok. En general se requieren poquitos, como el desenlace es cuantitativo, no requieres tantos pacientes, se requieren en promedio unos 3 participantes por cada variable que vas a analizar de forma cuantitativa. Entonces no requieres tanto. Siempre para una variable dicotómica se requieren más. Ok. Muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda o comentario? Cintia. Sí, doctora, nada más como una última duda. Revisando mi información bibliográfica, de hecho sí tengo el dato de la prevalencia en la población que quiero estudiar, justo es del 5%. Entonces ahí reduciría, ¿no? Mi tamaño de muestra. No se escucha. No se Sí, escucha. Perdón, estoy hablando su sola. micrófono. Que Sí. esa es la que tú vas a tener que utilizar, ese 5% y bajaría el tamaño de muestra. Sería Justo como de 70 70, aproximadamente. 73. Ok, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, pues se nos acabó el tiempo por hoy. La siguiente semana, aprovechen, es una oportunidad donde si tienen dudas sobre su proyecto, objetivos, cálculo de tamaño de muestra o el plan de análisis estadístico, es su oportunidad para que lo podamos revisar. Si alguno tiene dudas respecto a su tamaño de muestra, con gusto nos escriben y les ayudamos a calcular. Prepárense porque el examen, acuérdense que es el 5 y al otro día debemos tener ya listos los alumnos que acreditaron el examen y para poder enviarlo al poli que les programen su examen. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ustedes nos dicen, mándenos mensaje, correo, mejor WhatsApp, porque
Creo que es más fácil que lo podamos revisar y con gusto les ayudamos. ¿Sale? Doctora, entonces el martes sí es el examen y el jueves vamos a presentar los proyectos, ¿o Exacto. sí? Pero el jueves vemos dudas, ¿no? O sea, o sería ya la entrega final. No, es su proyecto. Discusión como hemos tenido en las últimas clases de los proyectos. Ya les definimos en cuestión de Sería la- horas cuáles son las fechas para entrega del proyecto final. Ah, ok, gracias. Pregunta, ¿el examen sería igual a las 7? Nos envían la otra liga de Zoom Les vamos a mandar la liga para que entren al formulario. Van a tener un horario abierto, pero una vez que abran la encuesta, solo máximo tendrán 60 minutos y solo lo pueden abrir una vez. Entonces, cuando decidan a lo largo del día, que sea un horario en el que su internet esté estable, en el que no los interrumpan, donde puedan estar concentrados. Solo se abre una vez y solo se abre 60 minutos. ¿Sale? ¿Y al Hola, terminar doctora, vamos buen a día. ver ese resultado? Sí, les compartimos sus resultados en cuanto lo tengan. Ok, gracias. Ajá. Hola, doctora, buen día. Buenos días. Adelante. Una pregunta, ¿la aprobación del diplomado depende directamente del examen o No, lleva... también de las tareas y de el que entreguen su proyecto final. Ok, entonces serían 2 o 3 rubros, el examen, las tareas y el protocolo que se subió. Exacto. Ujú. Y comentó algo del Politécnico. ¿El Politécnico también nos hace un examen o cómo es eso? Lo que van a hacer en el poli es presentar su proyecto, la propuesta que tiene. Tienen entre 10 y 15 minutos para lo que hemos estado haciendo aquí en los seminarios, para convencer de su diseño, de su justificación, la utilidad que tiene el proyecto, la metodología. Les comparto como la plantilla que tenemos para las presentaciones, pero eso es lo que van a mostrar. Y lo que van a evaluar en el poli es la capacidad de defender el proyecto. En este momento tienen algunos conocimientos, pero no pueden tener todavía algunas dudas respecto a diseño, o al tamaño de muestra o al plan de análisis estadístico. Pero se evalúa, uno, la factibilidad del proyecto para que lo terminen en los 2 años que dure la maestría. Lo siguiente, la capacidad que tienen para defender y responder a las preguntas de su proyecto y, por supuesto, que la utilidad del mismo. Ok, entonces este proceso es para la maestría, pero ya no para el diplomado. Exacto, nada más para los que quieren entrar a la maestría. Los Ah, demás agradezco solo mucho. se quedan con esas 3 opciones: examen, tareas Ah, y el proyecto. El de acuerdo, proyecto en Word de su tesina. de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Bueno, chicos, pues mucha suerte en su examen. Cualquier duda nos escriben y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.